y el tema es la oración. Parece que no tuviera importancia orar, una de las tantas cosas que se deben hacer como cualquier persona que cree en Dios, pero no, es lo más importante. Así que para dar tema a esto, vamos a orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Reconocemos que solo tú eres Dios, Señor, que estás en todas partes, que tú llenas todo lugar, Señor. Pero necesitamos que llenes nuestro corazón, pero también nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que nos enseñes a orar, que nos enseñes a que a través de tu palabra podamos entender el mensaje que tienes para nuestra vida y nuestro propósito. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a disponer nuestro corazón para que esa palabra, como semilla, sea sembrada en buena tierra y el enemigo no la pueda robar y dé fruto al 100%. Lo creemos en el nombre de Jesús y amén. Amén, Dios. Comencemos con una pregunta. ¿Conoce algún cristiano, algún creyente que haya caído? Cada uno hágase esa pregunta. ¿Conoce a alguien? Creo que todos conocemos a alguien. ¿Algún ministro ha caído? ¿Algún ministerio ha caído? ¿Sabe por qué se han venido abajo personas que aparentemente tenían un gran futuro en Dios? Ahora sabemos la respuesta, la oración. Pero ahora les voy a hacer una pregunta más profunda todavía. ¿Saben ustedes la diferencia entre una oración y una vida de oración? Eso es lo que hoy debemos aprender y debemos salir de aquí siendo conscientes de la diferencia y que en nosotros está permanecer en Dios o caer. Una encuesta realizada en Estados Unidos entre ministros y pastores mostró que el 95% hicieron una encuesta. Ora 5 minutos al día. 5 minutos. Si esta encuesta no fue en la calle, ministros y pastores. Ahora, si ellos, que son los líderes, oran 5 minutos, ¿cuánto ora el resto de la gente? Y si ellos oran 5 minutos, ¿qué tan preparados están para cuando venga el ataque del diablo? Porque a todos nos va a atacar, a todos va a tratar de destruirnos, porque Dios tiene para nosotros planes de bendición y no de maldición, pero el enemigo también lo sabe. El diablo no se preocupa cuando usted hace estudios profundos de teología. La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, eso es la Biblia. Pero cuando nosotros estudiamos, leemos libros y hacemos esa cantidad de cosas, él no se preocupa por eso. Pero cuando usted va a orar, ahí sí se preocupa el diablo. Ese es el verdadero enemigo de él. La palabra del Señor dice, ¿en qué ha de gloriarse el hombre? Nosotros decimos, yo tengo títulos, yo tengo propiedades, yo soy un buen deportista y yo tengo tantos trofeos. Yo soy el que más corro, yo soy el que más ganado tengo, yo soy el que más hago, yo soy el que más tengo. La Biblia dice, ¿en qué ha de gloriarse el hombre? En conocer y entender a Dios. En conocerme y entenderme que yo soy Dios, dice Jehová de los ejércitos. Pero ¿cómo vamos a conocer a Dios? Aún si leemos la Biblia sin oración. Esto es como cuando usted le dan la tarjeta de crédito, toma, ves y saca la plata, pero ¿y la clave? No, esa no te la voy a dar. No sirve de nada. Si usted lee la Biblia sin oración, eso está encriptado, no lo entiende. Cada día está saliendo una nueva secta. Cada día está apareciendo algo con una nueva locura. Cada día se están inventando una nueva cosa. Que son cosas de hombre, no son cosas de Dios. Cuando uno le hablan de oración, ¿qué es lo primero que piensa? Estar de rodillas. Es lo primero que nos viene a la cabeza. ¿O qué otra cosa pensamos? Cerrar los ojos. ¿Qué otra cosa pensamos? Levantar las manos. ¿Qué otra cosa pensamos? Muchas cosas se nos vienen a la cabeza. Pero puede que a alguien le dé resultado. ¿Qué es lo primero que pensamos? Una hora.
Señor dijo, no pueden orar siquiera una hora. Entonces decimos, no, si yo no oro una hora, sino que oro 55 minutos, el Señor no me escucha porque yo no llegué a la hora. Pero si yo no me puedo arrodillar, ¿qué dice alguien? No, es que el Señor no escucha esa oración porque no me estoy humillando. Y si no levanto las manos porque no puedo. Entonces, ¿cuál es el problema de la oración? Que nosotros nos hemos acostumbrado, todos, los ministros, los pastores, las ovejas, todos nos hemos acostumbrado a la oración que nos enseñaron de forma tradicional. Y hacemos un dogma, hacemos una cuestión rígida que si no oramos de esa forma, el Señor no nos escucha. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente cae como fichas de dominó? La oración. Cuando alguien viene a predicar, queremos un tema teológico profundo. Descubrió un misterio. Me enseñaron algo que yo no sabía y cuando yo hago así, enseguida todo se activa. Oración es una disciplina. En eso nos ganan los orientales a nosotros. Son disciplinados, tienen reverencia. Si ellos dicen que tienen que orar, hay muchas religiones allá, Buda, Mahoma, lo que ellos quieren en Medio Oriente, pero en lo que ellos creen, ellos lo respetan y ellos lo buscan. Pero nosotros creemos en el Cristo que es por quien vino la verdad a los hombres. Nosotros creemos en el verdadero Dios, pero ¿cuánto oramos? Entonces, como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime cuánto tiempo de oración tienes y te diré quién eres espiritualmente. Pero aún dedicándole una hora, puede que no oremos. Entonces, ¿qué es lo más importante de la oración? Orar. Y muchas veces no oramos. Muchas veces podemos pasar tiempo ahí, pero no estamos haciendo una oración. Si usted tiene un celular y va a llamar a alguien, puede demorar una hora hablando y si no tiene datos, no habló con nadie. Mi esposo y yo viajábamos ayer y con las personas con las que hablábamos por teléfono, nosotros hablando y resulta que estaban sin señal. Porque hay partes donde se pierde la señal. Y cuando volvemos a retomar la conversación, no, yo no escuché eso, yo no escuché eso, yo no escuché eso. O sea que hablábamos solos. Muchas veces la oración se vuelve eso. Oramos solos. Y nosotros decimos, es que mi oración no pasa del techo. Y otros te dicen, es que tú no tienes fe. Pero es que estamos orando mal. El Señor dice, piden y no reciben porque piden mal. Oramos y no recibimos porque oramos mal. Piden y no reciben porque piden mal, piden para sus propios deleites. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, que me gane la lotería, Señor, porque tú sabes que yo voy a ayudar a mucha gente. Voy a socorrer a mi familia, a los pobres. Y por dentro decimos, pero me alcanza para la camioneta, pero me alcanza para la finca, Señor, pero me alcanza. Entonces Dios conoce la motivación. Y muchas veces nosotros no recibimos respuesta porque oramos mal. Y muchas veces creemos que estamos hablando con Dios y ahí sí Dios está cerrado. Por eso el salmista dice, Señor, pidieron y nadie los escuchó, ni siquiera Jehová, dice el Salmo 18. Oraron y nadie los escuchó, pero Dios está en todas partes. Entonces tenemos que comenzar a enfocarnos y saber que nuestra oración es el camino para permanecer en Dios o para caer. Nosotros pertenecemos al Concilio de las Asambleas de Dios. Y ayer estábamos en la celebración de los 50 años de fundada de esa iglesia. Y parece coincidencia, la pastora Paulina cumple en estos días 50 años de ministerio. Y nos invitamos a ver la revista donde aparecemos también formando parte de todas las iglesias hijas. Y ¿qué es lo importante de ella? Que ella siempre habla de la oración. La oración. Ella era la primera que llegaba a la iglesia a orar en las madrugadas, en el barrio más peligroso, pero siempre iba, porque ella entendió el poder de la oración. Y nosotros todos los que estábamos ahí reflexionábamos, ¿cómo haremos para mantenernos en el Señor fieles 50 años? La oración. Sin oración no duramos un día. Por eso dice la Biblia, nuestro Señor Jesucristo dice
que el que escucha estas palabras y las pone por obra será como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron los problemas y no lo movieron. Estaba bien edificada. Pero el que no las pone por obras, ¿qué hace? Es el que la edifica sobre la arena. Cuando viene la lluvia, cuando viene la tempestad, cuando viene el viento, tumba la casa. O sea que para tanto el hombre prudente como para el hombre que no es prudente vienen problemas. Para cada uno de nosotros vienen problemas, vienen pruebas. Una cosa, viene lo otro. Entonces, tenemos que entender que la única forma de mantenernos firmes, nosotros decimos, no, pero es que yo tengo que alabar al Señor cada día, yo tengo que leer la palabra del Señor, yo tengo que dar ofrenda, yo tengo que hacer lo otro. Sí, todo eso está bien, todo eso hay que hacerlo. Pero, lo que les estaba diciendo de la encuesta que hicieron en Estados Unidos, 95% de los ministros y pastores oran 5 minutos al día. ¿Por qué? Porque están ocupados haciendo la obra del Señor. No es que estén robando, no es que estén flojeando. Están haciendo la obra del Señor. Pero Dios es más importante que su obra. Y muchas veces decimos, Señor, llego cansado, tú me entiendes. Señor, no tengo tiempo para orar, pero mañana sí, pasado sí, después sí. Cuando les estoy hablando, porque el título de hoy es una vida de oración. Una vida de oración es diferente a oración. Cualquiera persona puede orar. Hasta el impío, hasta el inconverso, hasta el ateo. Lo van a atracar, lo van a matar y dice, levanta la mano y dice, Dios mío. Hay un accidente y la gente dice, Dios mío. Una madre puede que no busque de Dios nunca, pero su hijo está grave y ora. ¿Y acaso Dios no escucha a esa mujer? Dios la escucha. No es una mujer que busque a Dios, no es una mujer que ame a Dios. ¿Y por qué Dios la escucha? Porque somos buenos. Ninguno es bueno, pero Dios sí es bueno. Y por eso Él escucha nuestra oración. Pero eso no quiere decir que estemos bien delante de Dios. Mucha gente puede llegar, cuando se abran los libros, y cuando Dios nos esté llamando, porque Jesucristo nos va a juzgar de cada cosa que hayamos hecho, de cada cosa que hayamos dicho, nuestro Señor nos va a juzgar. Y cuando estemos delante podemos decir, Dios nos guarde, pero Señor, yo hice muchas campañas evangelísticas, yo traje mucha gente a tu presencia, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, Señor, sanaba enfermos, yo hacía milagros. ¿Qué les dijo? No los conozco. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Pero hacían buenas obras. Porque algo de lo que hablaremos en otra ocasión es cómo actúa el Espíritu Santo en una persona. El Espíritu Santo dentro de una persona se manifiesta de dos formas. Les voy a hacer un adelanto. Internamente y externamente. ¿Qué pasaba con Sansón? El Espíritu Santo se manifestaba externamente. Era un hombre que la Biblia no dice que era gigante como Sansón, pero tenía una gran fuerza que agarró una puerta de 200 kilos y la arrancó y se la llevó. Eso era el Espíritu Santo que se manifestaba en su parte externa. En muchos de nosotros el Espíritu Santo se puede manifestar en la parte externa y podemos orar a un enfermo y puede que se sane y podemos decir, estoy lleno del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo actuando en nuestra forma externa. Pero ahora viene el Espíritu Santo en nuestra forma interna. ¿Será que el Espíritu Santo se manifestó en Sansón? No se manifestó. Le dijeron que no podía tomar ron y era el que más tomaba vino. Le dijeron que no podía tener mujeres por fuera de Israel y lo primero que hizo fue buscar a las filisteas. No se dio cuenta ni siquiera cuando el Espíritu Santo lo abandonó, salió corriendo y no pudo soltar las cuerdas. O sea, ni siquiera se dio cuenta que ya el Espíritu Santo no estaba en él. Quiere decir que el Espíritu Santo se manifestaba en su parte externa, pero no en su interior. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nuestro interior? Con el fruto del Espíritu. Fíjense, se llama del Espíritu. Ya los conocemos, son 9, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿no? Todo eso lo conocemos. Entonces, ¿qué pasa con una persona que cuando hay una vida de oración, el Espíritu Santo se va a manifestar tanto en lo externo como en lo interno? Entonces usted puede decir, pero ¿por qué esa persona ora y se sanan los enfermos? Pero resulta que es deshonesto, mira lo que está haciendo. Porque no está dejando que el Espíritu se manifieste en su interior. ¿Y por qué no se manifiesta? Porque no hay una vida de comunión con el Señor y solamente la oración lo hace. ¿Qué pasa?
que muchas veces nos acostumbramos a la oración de otros. Vivimos con oraciones prestadas. No caemos porque otros están orando por nosotros. Pastor, necesito que me ore por esto. Pastor, tengo un problema por esto. Hermano, ayúdame a orar por esto. Pero pocos son los que dicen, voy a orar porque tengo un problema. ¿A quién le consulto? Llaman al amigo, llaman al WhatsApp, llaman a las redes sociales y hay gente que pone, ¿qué hacen en estos casos? Si nosotros vamos a Dios, Dios nos responde. ¿Pero dónde? En oración. Fíjense ustedes la diferencia entre la prosperidad que da el diablo y la prosperidad que viene de Dios. Si ustedes buscan en el mapa de Google Earth, ustedes van a ver República Dominicana y van a ver Haití. Y cuando ustedes miran, si no lo sabían son dos países, pero si no lo sabían es una isla dividida por la mitad. Y cuando ustedes miran de un lado se ve verde, bosques, y si ve del otro lado se ve un desierto y se ve una raya en la mitad. Porque en República Dominicana hay muchos cristianos y muchas iglesias cristianas. Y en Haití es donde hay la mayor brujería, el vudú, los zombies y todo eso. Si lo puedes, lo buscas y muestra. Mapa, República Dominicana y Haití. Y ustedes van a ver, parece que hubiera llegado una plaga y hubiera destruido la mitad. Y si ustedes miran el terremoto que hubo hace un par de años, la tormenta y eso, cayó en Haití y no cayó en República Dominicana. Y muestran las fotos, todos los resorts, todos los hoteles bien, y en Haití arrasó todo en la misma isla. ¿Por qué? Por la oración. República Dominicana apoyó a Israel y les dio cabida cuando fueron expulsados de muchos países. Por eso ellos no necesitan visa para entrar en Israel. Y eso es una bendición. ¿Por qué? Porque un hombre que oraba a Abraham y levantaba altares para Dios, Dios le hizo una promesa de que el que te bendijera yo lo voy a bendecir. Esa es la diferencia de la oración. Entonces, cuando a nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, eso es algo que vamos a seguir hablando mucho, porque es el sermón con el cual el Señor entra en aparición en el mundo y comienza a enseñar. El Sermón del Monte usted lo puede ver en Mateo 5, 6, 7, 3 capítulos. Y Él comienza a hablar de la oración. Pero si hacemos también un poquito más de investigación y nos vamos a Lucas 11, del 1 al 4, aquí es uno de los apóstoles que se acerca a Él y le dice, Señor, enséñanos a orar. Imagínense quiénes le estaban preguntando eso. Lucas, capítulo 11. Quien está hablando es uno de los apóstoles. Jesús estaba orando en un lugar, siempre estaba orando. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué quiere decir enséñanos? O sea, enseña a nosotros, porque ninguno sabía orar. Y eran los discípulos y andaban con Él, pero no sabían orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué vemos nosotros aquí? Él les explica cómo orar. Y entra en acción el Padre Nuestro. Y la vez pasada les decía que por primera vez ellos escuchan eso, Padre Nuestro. Porque en la teología del judaísmo, Dios es el creador, el protector, el sustentador, el proveedor, pero no era el Padre. Y este hombre viene diciendo que ahora Dios es nuestro Padre. Pero devolvámonos a Mateo. Cuando estamos en Mateo, capítulo 6, el Señor está hablando en el versículo 5 de la oración. Pero cuando nosotros miramos qué importancia tiene, qué es lo que resalta de que los judíos le digan a Él, enséñanos, es como si ustedes fueran, hay un incendio, y ustedes llaman a los bomberos y los bomberos llegan corriendo. ¿Qué pasó? Hay un incendio en mi casa, ayúdeme a apagarlo. Y el bombero diga, pero es que yo no sé apagar un incendio. Y usted dice, ¿y entonces este qué hace? Se le dañó la moto, va al taller y el mecánico le dice, bueno, está dañada, pero yo no sé qué hacer ahí con esa moto. Mira, a ver, ¿tú qué le haces?
Es lo mismo que pasa con ellos. Jesucristo nuestro Señor no está hablando con la gente con los musulmanes, no está hablando con los gentiles, está hablando con los judíos. ¿Y qué tiene de importante que sean judíos? Que ellos son los que más demoran orando. Entonces son los especialistas en oración y llegan donde él y le dicen, enséñanos a orar porque no sabemos. Por un momento usted póngase a pensar, están reunidos todos ellos y ven que él comienza a orar. Y dicen, ¿y este hombre por qué ora así? Porque este hombre no hace como nosotros. Ustedes no han visto los documentales en el Muro de los Lamentos cuando ellos están orando, ¿cómo hacen? Ellos tienen que orar así, de esta forma. Y él no está orando así. Ellos tienen que levantar las manos. Tienen que mirar para Jerusalén. Y él no está haciendo así. Porque ellos sienten que si no oran así, no están orándole a Dios. Dios no mira esa oración. Y si ellos cada vez que van a orar tienen que mirar para Jerusalén, ¿cómo saben? Ellos miran por dónde sale el sol, el oriente, y hacia allá oran. Y resulta que Jonás estuvo dentro de la ballena, dentro del pez 3 días. Ustedes se imaginan el enredo de él diciendo, ¿para dónde queda Jerusalén? Dentro de la ballena, ¿dónde está el sol? Porque dice la Biblia que fueron 3 días. Y entonces en esos 3 días, ¿hacia dónde oraba él? Y él dirá, el Señor no me escucha, se recoge un ratico para aquí, un poquito para acá, un poquito para acá. Porque ellos creen que tienen que orar es hacia Jerusalén. Si nosotros nos acostumbramos a esas formas, decimos, entonces me toca orar ¿a dónde? Hacia la iglesia o hacia el cielo. Y si me agacho, no, allá está el infierno. Entonces, ellos ven que nuestro Señor Jesucristo comienza a orar, pero ora diferente. Ellos tienen que levantar las manos. Ellos tienen que hacer movimientos pendulares. Yo he investigado, bueno, ¿y por qué tienen que moverse así? Entonces resulta que ellos van a un salmo y David está orando en el Salmo 20:27 y la palabra del Señor dice así: lámpara de Jehová en el espíritu, es el espíritu. Alma del hombre es una candela de Dios. El Salmo 20:27. Entonces, en la traducción de la Valera 60 dice: lámpara de Jehová en el espíritu. Y ellos, en su Biblia hebrea, dice: alma del hombre es una candela de Dios. Y como ellos dicen que la candela se mueve así de esa forma, entonces ellos dicen que ellos tienen que moverse de esa forma. Porque según los textos judíos, ellos dicen que así como la candela trata de soltarse del pábilo, de la mecha, para irse para el cielo, ellos tienen que moverse así para estar en contacto con Dios. O sea que si cuando ellos oran no hacen así, Dios no los está escuchando. Pero también dice David en el Salmo 35:10: todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Salmo 35:10. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? En la versión de ellos dice: todos mis miembros proclaman, ¿quién como tú? Todos mis huesos dirán, ¿quién como tú? En la versión de ellos, todos mis miembros proclaman, ¿quién como tú? Entonces, como son todos los miembros, cuando ellos oran tienen que mover todo el cuerpo, porque es que ahí dice así. Y si ellos no se mueven así, esa oración no está bien, según ellos. Levantan las manos. Y entonces ellos dicen, bueno, ¿y por qué se mueven así? Pues es que ustedes hacen así. Eso es lo que dicen los judíos. Entonces, ellos demoran horas orando. Y entonces si nosotros decimos, Jesucristo dice, no pueden ni orar 1 hora. Entonces decimos, si yo oro menos de 1 hora, el Señor no me escucha. Entonces, nos estamos acostumbrando a todo lo que hemos ido entendiendo que es oración. ¿Qué más hacen los judíos? Largas oraciones. Por ahí busqué una foto de un soldado de Israel y se ponen filacterias, se ponen cordones con unas bolsas y dentro de la bolsa está la palabra y se la ponen en las manos y se la ponen en la frente mientras están orando y comienzan a repetir rezos. A nosotros no nos enseñaron a repetir rezos. La gente dice que el Padre Nuestro es bíblico y si yo digo el Padre Nuestro estoy bien.
Pero si nosotros decimos el Padre Nuestro y comenzamos a repetirlo, eso es un rezo, eso no es una oración. Todavía la mayor parte del mundo no alcanza a entender el Padre Nuestro. Piensan que solamente Padre Nuestro que estás en los cielos. Y comenzamos a decir todo eso y ya, oré porque es que eso es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Qué es lo que nos enseña el Padre Nuestro? Nos da un modelo de cómo orar. Porque si fuera suficiente repetir el Padre Nuestro, ya no tendríamos que hacer más oraciones. Y nuestro Señor dice algo importante: orad y velad. Orad y velad. Pero si tenemos que repetir el Padre Nuestro, entonces no tenemos que orar, simplemente repetimos eso. El Padre Nuestro es un esquema donde está toda la Biblia explicada. Cuando Él dice Padre Nuestro, está diciendo, primero, que es el Padre, que ya no es el Dios de antes, que nos había creado, ahora a través de Cristo se volvió nuestro Padre. Segundo, que es de nosotros, que somos una comunidad. Por eso cuando dice, Él no dice Padre mío, sino Padre Nuestro. Es el Padre de todos. Todos somos una iglesia. Él quiere una iglesia que se mueva en un mismo espíritu. Entonces no somos solos. Padre Nuestro. Entonces comienza a decir, santificado sea tu nombre. Le da gloria a Dios, le da alabanza, exalta el nombre de Dios. Y comienza a decir todo lo demás. Comienza a hablar de peticiones, el Padre Nuestro dándolo. Comienza a hablar del perdón. Perdona nuestros pecados, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Entonces, es un modelo en el cual Jesucristo nuestro Señor enseña cómo debemos orar. Pero nos encasillamos, nos ponemos dentro de un marco y decimos, yo no me puedo salir de acá. Entonces, ¿qué estaba pasando con los judíos? Se acercan a nuestro Señor y le dicen, enséñanos a orar. Ajá, y entonces todo ese tiempo que ustedes llevan orando, ¿qué hacen? Ellos tienen unos rezos con nombres específicos para cada cosa. Si ellos van para una boda, tienen que hacer un rezo. Si se levantan, tienen que leer tales citas de Deuteronomio, tienen como 3. Si se van a acostar, tienen que leer varias. Si van a comer pan, tienen que leer una específica que hay para el pan, para la comida, para esto, para lo otro. Eso no es hablar con Dios. Cuando estamos hablando de oración, ¿qué estamos hablando? Que necesitamos que haya una comunicación entre Dios y nosotros. Ahora, les estaba diciendo, cuando nosotros oramos, se va a ver en nuestro interior y se va a ver en nuestro exterior, porque la vida de oración transforma. Hay un libro que comencé a leer de un predicador que llegó y que tuvimos la oportunidad de ver, y el tipo dijo que tenía 30 años enseñando sobre la oración, sobre cualquier cosa, predicador internacional, 30 años, hasta que a través de alguien el Señor le dijo, es que tú hablas y tú no sabes, porque tú no me conoces, tú no sabes orar. Y fue cuando después de 30 años, él vino a descubrir lo que es orar. Ahora tiene casi 50 años de ministerio. También pudimos conocerlo. Y en su libro él dice eso. Después de 30 años fue que yo vine a saber cómo orar. Y por eso yo doy conferencias de cómo orar, porque la mayoría de personas no saben orar. Lo que les estaba diciendo, hablando de República Dominicana y de Haití. La palabra de Dios fue dada a Israel, pero las iglesias más grandes del mundo no están en Israel. La reforma, que fue cuando vino Lutero y clavó, como les dije una vez, su tesis con los 95 puntos en una iglesia con un cuchillo, la clavó y dijo, eso que la iglesia está diciendo es mentira. Dios no salva comprado, Dios salva por esto y lo clavó así. Esa reforma comenzó en Alemania y allá no está la iglesia más grande. Los movimientos de las misiones al mundo salieron en Estados Unidos y allá no están las iglesias más grandes. ¿Saben dónde está? En Corea del Sur. Porque un hombre, se me olvida su nombre, ese hombre decidió meterse en oración. Y ese hombre que comenzó a buscar de Dios intensamente logró que ese país entero cambiara. Yo vi un documental sobre Corea del Norte. Su presidente, Kim Jong-un, un hombre súper poderoso con armas nucleares, tiene mucha prosperidad, pero cuando muestran a las casas hay una pobreza porque hay como un socialismo.
viven bien pobres, pero si cruzan la frontera, son súper prósperos. Las mayores tecnologías están allá, ¿por qué? Porque es una iglesia y es un pueblo y es un país de oración. La mayoría son cristianos y eso hizo la diferencia. Si en cada iglesia en Magangué se levantan hombres de oración, Magangué va a cambiar para Cristo. ¿Escuchamos eso? Si en Magangué se levantan hombres de oración, Magangué va a cambiar para Cristo. Si en Magangué se levantan hombres de oración y mujeres de oración, Magangué va a cambiar para Cristo. Pero la diferencia está en la oración. Nosotros decimos, la oración no importa, yo puedo orar un momentico. Fíjense cómo es la oración que nosotros hacemos. Se me enfermó un familiar, Señor, sánalo. Mañana me cortan el recibo del agua, Señor, provéeme. Estoy cansado, Señor, dame un sueño descansado y reparador. Voy a viajar, Señor, protégeme. ¿En qué buscamos a Dios? Para que nos dé algo. Señor, necesito que me sanes del pie, de la rodilla, de la cabeza, de esto. Señor, el vecino me molesta, aguántalo. Señor, no soporto el parlante del vecino, quémaselo, Señor. Nuestras oraciones se vuelven una petición. Vamos a orar y es como si le dijéramos, Señor, siéntate ahí que vamos a hablar largo y tendido y sacamos una lista. Señor, mira, los niños, va a comenzar el colegio, necesito para ellos. Señor, el viaje que te dije. Señor, me salió el nuevo vestido. Señor, no sé qué cosa. Señor, el carro se me está varando, tú sabes. Esa es la oración a la que nosotros nos acostumbramos. Cada vez que vamos a comer, Señor, gracias por estos alimentos. Cada vez que nos levantamos, Señor. Pero se vuelve rutinario y deja de ser lo que Dios quiere que nosotros hagamos con Él. Una comunicación. Usted no se sienta con la novia, los que están enamorados. Ahora, al principio del servicio hablábamos del primer amor. Y cuando uno habla del primer amor, piensa en la novia, o si es una mujer, piensa en su novio. ¿Y cómo era el primer amor? Todo el día hablando por celular. Todo el día cerraban y a los 5 minutos llamaban. ¿Y cómo estás? ¿Qué te ha pasado en este tiempo? Pues acabamos de colgar. Sí, pero ajá, ¿qué ha pasado de nuevo? Pero con Dios, ¿qué pasa? Nos acostumbramos con Dios a que vamos donde Él a darle una petición. Parece la oficina esa de peticiones, quejas y reclamos. Señor, tuve un día pesado, ese jefe, Señor, contrólalo. Señor, mira con lo que me pasó, Señor, mira lo otro. Pero, qué diferente es que nosotros dispongamos un tiempo para orar, de intimidad, pero no que nos volvamos religiosos. ¿Qué pasa con los judíos? Oran 3 veces al día. ¿Y qué pasa si apenas oramos 2? Porque es que en Daniel dice que él oraba 3 veces. Si yo oro 2, estoy mal. David da algo que los teólogos llaman un salto teológico. Nuestras oraciones muchas veces no son escuchadas porque son estorbadas. David, hasta ese momento, todo el pueblo judío entendía, pero todavía no ha entendido. Pero hasta ese momento, que el perdón solamente llegaba por el sacrificio de animales. Y cada vez que pasaba algo, tenían que salir a hacer un altar, matar animales. Recuerden cuando David hizo el censo y el Señor mandó el ángel y comenzó a morir gente. David salió corriendo, compró una heredad, hizo un altar, mató animales y enseguida se aplacó eso. Porque hasta ese momento el perdón solamente venía con el sacrificio de animales. Pero en el Salmo 51 David brinca porque el Espíritu le muestra que ya no es así. Y en el Salmo 51 David dice, tú no quieres sacrificio que yo daría. O sea, en ese momento el Espíritu le revela a David que el perdón ya no viene por el sacrificio. El perdón viene por un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, David, ¿cómo sabe eso? En oración. David comienza a orar y se da cuenta que ya no tiene que morir un animal. Mi propia comunión con Dios es la que me lleva a reconocer eso. Es cuando comienza a aparecer lo que ahora llamamos el perdón cristiano. En el Antiguo Testamento, para que alguien perdonara, ¿qué decía? ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Ofrecer un animal por toda la congregación y otro por él, por si de pronto pecaba.
Cualquier cosa que alguien pasaba, pelearse con alguien, tienes que llevar allá un animal. No tienes dinero, lleva unas tórtolas, pero alguien tenía que morir. Pero a partir de ahora ya Cristo muere y ya no necesitamos sacrificio. Pero David no sabía eso. Pero el Espíritu le enseña que ya él no necesita hacer un sacrificio. Por eso él dice en el Salmo 51, cuando él se arrepiente, después de haber tenido a la mujer de este hombre y de haberlo matado, de Urías, él dice, tú no quieres sacrificio que yo daría. Porque él dice, yo tengo dinero, Señor. ¿Qué quieres que te dé para que me perdones? Pero él dice, no, ya tú no quieres sacrificio que yo te daría. Tú quieres un corazón constrito y humillado. Entonces, ¿por qué cae un cristiano? ¿Por qué fracasa? ¿Por qué pasa eso? Yo le preguntaba a alguien, ¿tiene la conciencia cauterizada? Él me dijo no. Abandonó la vida de oración. Por eso ninguno de nosotros puede decir, ya yo pasé esta prueba y ya yo no caigo. Ya esa no es conmigo porque yo estoy bien. El que está firme, mire que no caiga. Lo hablábamos la vez pasada. Con la tentación no se lucha. De la tentación se huye. Nos dieron un tema para una prédica. Y ese tema es muy bueno. Sansón en la casa de Potifar. Pónganse a pensar. José, cuando la mujer de Potifar se le desnuda, ¿qué hace? Él sale corriendo. ¿Qué hizo Sansón? Perseguía a filisteos y pasaba parrandeando y con mujeres. Pónganse a pensar, Sansón en la casa de Potifar. ¿Quién iba a huir de quién? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros no podemos luchar con la tentación. Pero Jesucristo nuestro Señor dice, velad y orad, porque el Espíritu quiere, pero la carne no quiere. Entonces nosotros decimos, fíjense qué tan terrible es para el diablo la oración, que ese es el momento en que más van a interrumpir. Usted va a orar y el niño se pone a llorar. Usted va a orar y sonó el timbre. Usted va a orar, le duele la cabeza. Usted va a orar, llegó la visita. Usted va a orar, sonó el celular. ¿Por qué? Porque el diablo tiene que tratar de interrumpir esa oración, porque sabe que cuando un cristiano comienza a orar, entonces en el nombre de Jesús no lo detiene nadie. ¿Por qué? Porque le cree a Dios, porque busca a Dios, porque está en intimidad, porque está bajo la sombra del Altísimo. El que está bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Cómo es que? El que está bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra, cuando usted está en comunión con Dios. Por eso Jesucristo nuestro Señor dijo, hablando de Israel, ¿cuántas veces no quise juntarte como la gallina a sus polluelos? Trata de quitarle un pollito a una gallina. Los tiene debajo protegidos. Pero los pollitos se salen a veces. Y a veces con nosotros pasa eso. Dejamos la oración y nos salimos de la presencia de Dios y decimos, Dios me ha abandonado, Dios no me escucha. Somos nosotros los que nos hemos alejado. Entonces nuestro Señor nos está enseñando, velad y orad. Estudiar es importante, estudiar la Biblia, porque esa es la palabra de Dios. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Escudriñar las Escrituras porque en ella está el secreto de la vida eterna. Juan 5:39. Pero de nada sirve si no oramos. La teología informa, pero no convierte. La oración es la que convierte. Usted ve a alguien que está cambiando, usted debe saber que está orando, porque todos comienzan a darse cuenta, ya este no es rabioso, ya este no es vengativo, estoy esperando que me haga algo y nada, ya este no, porque la oración transforma. Cuando yo comencé a querer buscar de Dios, fue porque mi esposa cambió su carácter. Ustedes la ven suave, no sé dónde está, pero qué carácter. Pero cuando Dios comenzó a transformar ese carácter, fue cuando yo quise buscar a Dios. Entonces, los esposos no se van a convertir por la esposa que cantaletea, no se van a convertir por los hijos que usted corretea, no se van a convertir de esa forma. Cuando la gente vea, porque la oración transforma el mundo, pero primero me transforma a mí. Entonces yo quiero que el mundo sea transformado. Yo tengo que dejar que Dios me cambie, pero a través de la oración, porque ahí es cuando uno se humilla. Fíjense
¿Qué pasó en Lucas 18 del 9 al 14? La oración del fariseo y el publicano. El fariseo sabía, o él creía que sabía orar. Pero el publicano, ¿quién era? El que cobraba impuestos. El que cobraba impuestos para Roma, pero al mismo tiempo él se quedaba y se embolsillaba una parte y se volvía rico. Ese publicano llegó a orar al lado del fariseo. ¿Y qué decía el fariseo? Gracias, Señor, porque yo no soy como ese, porque yo no robo, porque yo no mato, porque yo no le debo a nadie, porque yo no hablo mal de nadie, Señor, porque yo soy bueno. ¿Qué estaba orando él? Estaba mostrando la hoja de vida. Señor, mira, ve, mis pergaminos, Señor, yo no mato, yo no robo. Pero ¿cómo oraba el publicano? Señor, sé propicio a mí, pecador. El publicano estaba humillado. Este levantaba los brazos y decía, yo soy el mejor, yo soy santo. Mira, Señor, gracias porque yo no soy como ese. Entonces, dice la Biblia en el versículo 11. Vamos a Lucas 18 del 9, en el versículo 11. Dice, oraba consigo mismo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Qué quiere decir? Que no le interesaba a Dios. Él le interesaba era saber que él estaba bien. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Entonces, mostraba todos los pergaminos. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. El tipo comenzó a mostrar su hoja de vida. Entonces, cuando nosotros oremos con Dios, estamos hablando de lo que no debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer? Como el fariseo. Señor, tú sabes que yo di el diezmo, yo di la ofrenda, yo fui al servicio del domingo, yo levanté las manos y hasta lloré, Señor. Tú sabes que me he controlado, he tenido tentaciones, pero Señor, te doy gracias por todo. Algo que algunas personas enseñan: Dios es santo, reverente. Tienes que decirle palabras elegantes. Señor, tú eres el magnífico. Señor, tú eres el grande. Señor, tú eres... Señor, es que tú eres... Esas palabras elegantes que uno nunca usa no son las que Dios quiere. Dios quiere que salgan del corazón. Dios quiere que nosotros dejemos la hipocresía y digamos, Señor, yo reconozco esto, pero yo sé que tú me puedes cambiar, yo quiero que tú me cambies, yo quiero servirte, yo quiero amar. Mira ese que, Señor, yo quiero que tú me ayudes a tener el control. Y ese que estoy odiando, ayúdame a amarlo. Porque Jesucristo enseñó algo que no había hasta ese momento, que es el perdón. Porque resulta que la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés decía ojo por ojo. Y resulta que Jesucristo dice, tienes que perdonar, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lleguemos delante de Dios, Señor, yo reconozco esto, Señor, yo reconozco esto, pero ayúdame, Señor, dame fuerza, cámbiame, Señor, yo quiero entregarte esa área. El versículo 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. De las dos personas que estaban orando, nuestro Señor dice que el publicano descendió a su casa justificado. ¿Qué es justificado? Que tus pecados sean perdonados. Y eso lo hace Cristo. Y ese hombre bajó perdonado. Dice, antes que el otro. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea que no podemos llegar delante de Dios altivos. Señor, tienes que darme porque la Biblia dice que tú amas o bendices al dador alegre, y ya yo di, Señor, así que estás obligado. Señor, tu palabra dice que el que al pobre le presta, a Jehová le presta, así que yo le presté al vecino, Señor, te toca darme. El que se enaltece será humillado. Entonces, Jesucristo nuestro Señor, hablando en Mateo 6 de la oración, antes de explicarles cómo dice, no sean, no hagan, no digan como estas personas. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Cuáles son los hipócritas? Los pastores, los ministros, que hablan, que dicen, que los vean.
cuando ores no seas como los hipócritas, los que creen que son buenos. Señor, como el publicano, yo tengo un gran ministerio, Señor. Entonces, pero cuando están orando, que los vean. ¿Qué hacían los fariseos? Oraban en las esquinas para que la gente los viera. Oraban en las sinagogas, se ponían de pie y se ponían en primera fila y levantaban las manos que los vieran y decían: Señor, mira todo lo que tengo de dinero que voy a dar, y hacían sonar trompetas, decía el Señor. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Ya tienen su recompensa. O sea que si nosotros estamos esperando algo, pero Dios mira la motivación, ¿para qué estás orando? Hay que dar testimonio de acción de gracias. Cuando Dios hace algo en nuestra vida, nosotros tenemos que darle gloria a Dios y decir: el Señor me sanó. Pero ni el altar, ni el momento para dar el testimonio es para decir: es que yo tenía un problema, pero yo vencí. El Señor me dio la fuerza y yo vencí al enemigo, yo me metí en oración, me metí en ayuno y yo vencí. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. En Romanos dice: todo es de Él, y es para Él, y es por Él. Así que ni el testimonio, ni la predicación, ni nada tiene que ser para engrandecer al predicador o al que está dando el testimonio, sino a Dios. Entonces Él dice que estos hombres hipócritas, ¿qué hacían? Se ponían en las esquinas para que todos los vieran, para que todos se dieran cuenta, pero ya la recompensa ya la tuvieron. O sea que si ellos querían algo, ya no lo tienen, porque ya su recompensa era que los hombres pensaran que ellos eran buenos. Entonces, ellos, que eran los que tenían que enseñar la ley, la tenían dentro de un marco. Ustedes no han visto, hace poquito mostraron, no sé por qué tenían que reunirse tantos judíos, pero estaba el muro de los lamentos lleno de gente, y todo de la misma forma, diciendo: ya Dios me perdona, ya yo estoy bien delante del Señor. Ellos tenían que ser maestros de oración, y llegan a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Ellos enseñaban la ley, se creían más santos y estaban más mal que todos los demás. Un ejemplo: a veces nosotros decimos: yo soy cristiano, yo conocí la verdad y la verdad me ha hecho libre. Y hay personas que no son cristianas, que no van a una iglesia y oran más que nosotros. Vamos al libro de Hechos 10, del 1 al 48, todo eso. Pero vamos a ver cómo la revelación vino a los gentiles a través de alguien que no era ni siquiera judío. Tenía por nombre Cornelio. Hechos 10, 1 o Hechos 10, 2. En el versículo 2, el libro de Hechos dice: este era un hombre que oraba a Dios siempre. ¿Y Cornelio quién era? Cornelio era un centurión. Y si era centurión, ¿de dónde era? Era romano. O sea que ese hombre era enemigo del pueblo de Israel. La Biblia no dice en qué momento este hombre fue convertido a Dios, pero la palabra del Señor dice que este hombre oraba todo el tiempo. Hechos 10, del 1 al 48. Hechos 10. Bueno, o será 12. ¿Ah? Versículo 2. Donde dice Pedro y Cornelio. Hechos 10, ¿verdad? Ah, que estoy en 11, con razón. Hechos 10. Dice aquí: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamado La Italiana. ¿Qué quiere decir esto? Que era un centurión, que era romano. Y Roma sometió a Israel y le pedía impuestos, y ellos no se llevaban bien, y estos soldados oprimían a Israel. El versículo 2 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo
y oraba a Dios siempre. ¿Qué es lo importante de aquí? Que este Cornelio oraba todo el tiempo y él no era judío. Él no había recibido la palabra de Dios hasta ese momento o hasta hace poco. Y ese hombre oraba más que nosotros que decimos que somos cristianos. Todo el tiempo. Y la Biblia muestra que este hombre se convierte a Dios y que él tiene un sueño y a él se le presenta un ángel y le dice que va a venir Pedro y que lo manda a buscar. Pedro por su lado tiene otra situación donde él ve un lienzo y cuando Pedro viene donde Cornelio, Pedro les comparte la palabra y son bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué dice Pedro? Pedro comienza a decir que ahora se da cuenta que el evangelio no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que lo más grande del Nuevo Testamento, del evangelio, es la salvación. Y lo segundo más grande es que es tanto para judíos como para gentiles, o sea, para nosotros. Y Pedro vino a saber eso porque vio a Cornelio siendo bautizado. O sea, vio a un hombre que no era judío, pero que oraba mucho, que fue usado por Dios. Y la revelación llega a Pedro por un hombre de esto. Y a través de esto llega el evangelio a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso pasó por un hombre que oraba mucho. Entonces, ¿dónde está la diferencia en nuestra vida? Si nosotros no queremos estar viviendo de oraciones prestadas, si nosotros no queremos estar todo el tiempo buscando gente, ven a orarme que en mi casa algo, ven a ver que aquí pasó algo, ¿qué será? Necesito que me ores. Tenemos que tomar la decisión de ser personas de oración. Como decíamos, la teología no asusta al diablo. Los muchos títulos, tengo maestría en esto y en lo otro. Ahora hay carreras para todo. El otro día escuché una prédica y el que dio la prédica tiene un doctorado en prédica. No maestría, un doctorado. Entonces, pero eso no asusta al diablo. Pero póngase a orar para que vea usted cómo comienza a cambiar la situación en su casa. La persona que les dije que escribió ese libro, que comenzó a motivarnos con la oración nuevamente, él dice, si usted acerca la mantequilla a un cuchillo caliente, ¿qué le va a pasar? Se va a derretir. La mantequilla puede decir, yo no me voy a derretir. No puede, porque esa es su naturaleza. Y la naturaleza del cuchillo caliente es que derrita la mantequilla. Eso le pasa al ser humano cuando está en la presencia de Dios. No hay forma de cambiar eso. Estamos en la presencia de Dios y vamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque así fuimos hechos. Los teólogos dicen que cada ser humano ha sido hecho con un vacío espiritual, que solo Dios lo puede llenar. Y cuando Dios no llena ese vacío, el hombre busca las drogas, busca el sexo, el ser humano en general, hombres y mujeres, sexo, drogas, adrenalina, videojuegos. ¿No vieron lo que pasó esta semana en China? Tuvieron que poner reglas para que la gente pueda jugar videojuegos. Los niños menos de 18 años solamente pueden jugar hasta las 10 de la noche y no pueden jugar antes de 8 de la mañana, sino después de 8, máximo hora y media al día, máximo 3 horas el fin de semana. Tienen que poner su nombre y hay un límite para la plata que pueden invertir. ¿Por qué? Porque se están volviendo miopes, porque los niños pasan jugando todo el tiempo mirando aquí, no miran de lejos. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nos centramos en el problema y decimos, es que yo no puedo con esa deuda, yo no puedo con esa carga, yo no puedo con esa situación. Pero cuando miramos de lejos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso él dice, generación incrédula, oración y ayuno. Ese género sale con ayuno y oración. Parece que tuviéramos una cadena sin darnos cuenta, pero el Señor viene encadenando cada predicación con la otra. Venimos hablando que nuestra incredulidad sale con oración y ayuno. Entonces, ¿qué es necesario que nosotros hagamos? Que nos demos cuenta que pecar es una decisión de cada uno.
¿Y cuándo decidimos pecar? Cuando decidimos no orar. Cuando decimos, Señor, estoy cansado, tú me entiendes, hoy no voy a orar. Señor, me levanté tarde para ir al trabajo, hoy no voy a orar. Señor, yo en el carro te hablo un momentico. Señor, ahora en los comerciales te oro un momentico, Señor. Cuando nosotros hacemos eso, estamos despreciando a Dios y estamos diciendo, Señor, yo sé que voy a caer, pero yo me atengo a mis consecuencias. Casi para terminar algo. Las personas que nosotros conocemos que han caído, ¿será que ellos no sabían de la palabra del Señor? ¿Será que de pronto no conocían la Biblia donde Dios dice que Él es un Dios santo, que tenemos que buscarlo? ¿Será que las personas que caen, adulterio, fornicación, robo, homosexualidad, lo que sea, será que no sabían la Biblia? La sabían. El problema no es el conocimiento, el problema es que no fueron a la práctica, que es con la oración. Ahí es donde está el problema de todo, la oración. A partir de hoy, cada día que nosotros hablemos, tenemos que enfocarnos en nuestra vida de oración. No, pero búscate el de Google Earth, donde muestran el mapa, donde muestran, no así como está ahí, sino en foto. 3 cosas dijo el Señor antes de decirle cómo tenían que orar. Primero le dijo qué no tenían que hacer. Primero, no sean como los hipócritas. Pastores, ministros, todas esas personas. ¿Cuál es nuestra motivación para orar? Segundo, entra en tu aposento y cierra la puerta. Entonces hay gente que dice, si yo no cierro la puerta, el Señor no me escucha. Y entonces surge la pregunta de, una mujer preguntaba y decía, pero yo soy viuda, yo vivo sola en mi casa y yo tengo que cerrar la puerta del cuarto. ¿Para qué la va a cerrar si vive sola? Lo que la Biblia dice, cerrar la puerta es un tiempo de intimidad con el Señor. Si usted es cristiano y su esposa es cristiana, ¿para qué va a cerrar la puerta si ella no lo va a interrumpir? Pero si hay niños, si hay gente, si hay visitas, si usted comparte la casa, entonces cierre la puerta. Pero si no es en su casa, usted puede orar en su oficina cuando tenga tiempo. Si no es en su casa, usted puede orar en el colegio, en el recreo. Si usted quiere orar en cualquier parte, usted va a buscar a Dios. En cualquier parte. Entonces, la Biblia dice que hay que tener intimidad. Nosotros tenemos que entender que esto es una disciplina. ¿Qué es disciplina? Porque nosotros almorzamos todos los días en mediodía. Porque ya acostumbramos a nuestro cuerpo. No le voy a decir que oren 1 hora al día el que no tiene la costumbre de orar porque a los 5 minutos está aburrido. Pero haga un cronograma. Cuando yo me quise aprender los libros de la Biblia, yo los puse en una hoja y los escribí todos y los pegué en la pared y todos los días los repetía. El que hace dieta, pone en una hoja y dice 2 pechugas en la mañana, a las 9 otra cosa, 1 manzana, no sé qué. El que toma medicamentos, 20 medicamentos, pone una hoja. El losartán, el no sé qué, el no sé cuándo. Entonces, para la Biblia lo mismo. Hacer un horario y decir, 10 de la mañana si usted vive solo, tiempo de oración. 2 de la tarde, tiempo de oración. 7 de la noche, tiempo de oración. Uno tiene que ponerlo y saber, me toca el tiempo de oración, voy para la casa. Pero uno dice, no, pero son las 7, no, pero yo llego a las 8, no hay problema. Cuando usted llega a las 8, yo me llamo. Cuando llega a las 9, CMI. Cuando son las 10, no, ya tocó dormir, ya hoy no se pudo. Mañana, Señor, espérame. Entonces, primero, no seamos como los hipócritas. Segundo, intimidad. Y tercero, no hagan, bueno, mire, esa es una foto que muestra la frontera entre un país y otro. Pero hay una imagen donde se ve desde arriba, y usted puede ver la mitad de la isla verde y la mitad como un desierto. Esa diferencia la hace la oración. Haití, dice aquí, a la izquierda un Haití deforestado, a la derecha República Dominicana verde. Pero cuando hay otra imagen que muestra la isla entera, el verde de la oración y el desierto. Así es la vida de una persona que no ora, es un desierto. Por eso dice la Biblia en Pedro, son nubes sin agua.
Son nubes y la nube tiene que echar agua, pero ellos no tienen agua porque no tienen oración. Tercero dice, no hagan vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus muchas palabrerías serán escuchados. Sacamos el listado. Nosotros decimos, no hay que hacer el rosario porque está repitiendo un poco de veces. Pero y a veces nuestras oraciones a veces nos parecen un rosario también. Sacamos el listado, decimos y no nos damos cuenta y estamos pensando en otra cosa y la boca está hablando por un lado. Y Dios dijo a través de Isaías, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. O sea que muchas veces estamos orando y realmente estamos lejos de Dios. Una vida de oración nos va a transformar, pero las palabras elegantes no van a impresionar a Dios. Así que los voy a motivar a que desde hoy nosotros digamos, Señor, yo voy a hacer un compromiso contigo. Yo necesito una oración. Miren, con esto terminamos. ¿Qué tiene que ser nuestra motivación principal? El reino de Dios y su justicia, estar en el paraíso, estar en el cielo, vivir una eternidad con Dios y no estar en el fuego eterno, quemándonos todo el tiempo. Y la única forma de hacer eso es con oración. Hoy, si usted sale de aquí con la mentalidad de que tenemos que orar, no orar, tener vida de oración. Si nosotros salimos convencidos con eso, la palabra de hoy habrá valido la pena. Porque Dios quiere transformarnos y solamente lo va a hacer a través de la oración.